el lunes 30 de julio ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, ya estamos ahí. Una locura. A mitad ya de año casi. Muy buenas noches, estamos en vivo y en directo como todas las noches de lunes a viernes por las pantallas de la red. Buenas noches Alfredo Lamadrid, Juan Andrés Alfat, Jaime Coloma y hoy tenemos una invitada de lujo. Ya la estaban viendo ustedes en su monitor. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Monty, este aplauso. Ahí quedaste, Viñuela, la tenemos nosotros. La tenemos nosotros. Ahí quedaste, José Viñuela, nuestra. Sí, no hay giras por Chile. Esto es acá. Eso, muy bien, Monty. Oye, Gracias por estar acá. mi colega relacionada a la pública también. Estudiamos en el mismo lugar. Mira, mira. Está en común. Y seca además, porque tu proyecto de título nos lo mostraron a nosotros en clase. Como referencia. Me están diciendo que hacía la cimarra. No, señor, no hacía la cimarra. No tenía tiempo. No, muy mateada, muy concentradita hasta el día de hoy. Oigan, en el capítulo de hoy conversaremos de algo muy especial, muy lindo y que tiene que ver con los niños. Eso es la convocatoria de hoy. Pero con el misterio particularmente de los niños índigo o niños también apodados arcoíris, ¿no? Más de alguna vez quizás hemos escuchado uno de estos dos conceptos y que en realidad vienen con alguna misión en la vida. No sé, necesitamos saber cuáles son las grandes diferencias, cómo es que en realidad se apartan de los niños comunes y silvestres, de qué manera, cuáles son sus cualidades fundamentales. Eso lo vamos a ver hoy detalle a detalle en Conspiración Salfate, pero escuchen muy bien. Luego vamos a hablar del terremoto en Indonesia. Como ya sabrán, de 6.4, no fue menor. Hay imágenes realmente impactantes, edificaciones en el suelo absolutamente, personas que están atrapadas, hay damnificados y lamentablemente hay víctimas fatales también. Bueno, eso se viene a continuación en Así Somos. Ahora nos vamos a los niños estrellas aquí en Conspiración Salfate. Póngale play, por favor. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. A ver, esto es un tema por lo bajo tremendamente interesante para todas las personas que tienen hijos o para todas aquellas personas que hoy día más o menos se encuentran entre los 30 y los 50 años. Podrían corresponder a esta, lo voy a decir con todas sus letras, nueva raza dentro de la humanidad. Para que ustedes vayan entendiendo, cuando nosotros hablamos de, y ojo, lo vamos a explicar que esto es un asunto cronológico que han ido naciendo desde los años 70 en adelante. Niños, obviamente, índigo, de cristal, arcoíris y de diamante, que son los que están pendientes, para que usted entienda bien, sería como una respuesta evolutiva de parte de nuestro planeta, que a través de energías del universo mismo, así, es así, tal cual, habrían engendrado en nuestro planeta pequeños, infantes, con ciertas capacidades, con el cual el tiempo de algunos ya ha pasado y varios de ellos ya son adultos, con una única misión que es como regular o pavimentar el camino hacia el amor y la espiritualidad de todos los seres. Estas misiones que nacen a partir de un mero círculo familiar, para luego tener vocaciones y profesiones que de alguna manera puedan propagar estos conocimientos, que son pequeños niños que nacen con una sabiduría realmente impresionante, amantes de los animales, con vocaciones ecológicas, con inclinaciones artísticas e intelectuales que claramente destacan por sobre los demás, hasta finalmente llegar a que ellos sean como una especie de embajadores de la nueva etapa que nos debiera corresponder a todos nosotros como seres humanos. Ahora, cabe suponer de que muchos padres, madres sobre todo, han supuesto alguna vez y se han hecho la pregunta si sus hijos son niños índigos de cristal, ¿cierto?, de diamante, en esta escala progresiva de evolución. Además sería interesante saber, no solamente si es que mi niño o mi niña es una hija índiga o arcoíris o de cristal, vamos a ir viéndolo por categoría, tú nos vas a ir explicando detalle a detalle, sino que también preguntarte, además de que se nace de esa manera, ¿tú puedes verlo desde que él es muy chiquitito o es que ya a los 10 años, cuando empieza a desarrollarse, no sé, en sus habilidades blandas o qué sé yo, uno ahí en el camino se va dando cuenta? Buena pregunta. Fíjate que yo creo que habría que diferenciar de aquellos niños que bien criados, ¿cierto?, albergados por un núcleo familiar que es óptimo en términos de cariño y buena educación, de que vayan desarrollando ciertas inclinaciones, aptitudes y curiosidades sanas que nos entrega la vida, a aquellos niños que particularmente nacen con una sapiencia que destaca por sobre el resto. Estamos hablando de no niños que necesariamente aprenden a caminar a los 7 meses, por ejemplo, sino que aprenden, mira, tienen que ver con metodologías del lenguaje. Entiéndase que son niños que
que comienzan a hablar con un florido, capacidad de palabras, sinónimo, de que tienen un cierto respeto y amor con respecto a sus congéneres. Vale decir, son niños que se destacan por dos cualidades: súper inteligentes, tremendamente sensibles a propósito de esta superinteligencia, pero también que sienten una especie, ¿cómo decirlo?, de llamado y de vinculación con algo que está más allá que lo meramente cotidiano. O sea, como todo niño, juegan, probablemente les gustan los dibujos animados y todo lo demás, pero gran porcentaje de su existencia, siendo muy pequeñito, estoy hablando de una época preescolar, ya tienen como una inclinación por la naturaleza, ¿cierto? Por tratar de rápidamente entender un libro, vale decir, asociarse al aprendizaje de la lectura, para ir incorporando por esta hambre inaudita que tienen de conocimiento. ¿Cómo manejáis esa hipersensibilidad? Porque yo tendría a pensar de que en tu núcleo familiar va a estar muy bien contenido y el cariño y todo va a ayudar a que esa sensibilidad flore y puedes resumirla en algo artístico. Claro. Pero después cuando esto queda al colegio, donde posiblemente tengáis un montón de compañeros y gente que no va a ver esa sensibilidad como tú y posiblemente te van a atacar o los van a lo mejor hablar un poco el socialmente, distinto, ¿no? El diferente. El distinto, el claro. diferente, el que no opina como el resto, el que sufre de manera distinta. Me imagino que también puede ser un poco problemático, ¿no? De todas maneras, de hecho, por ahí hay escuelas que han nacido sobre todo a comienzos de los años 80, que esperan tratar de darle una educación acorde a estos niños especiales. Ojo, para que ustedes entiendan, la llegada de los niños índigos había sido anticipada por varias civilizaciones, sobre todo por tribus, por indígenas, que aún están vigentes en distintos países, que a través de sus sabios, a través de sus ancestros, le habían anunciado que en algún momento el cosmos iba a engendrar estos hijos. Por eso también se les llama como hijos de las estrellas. Ya te voy a explicar cuál es la diferencia de un niño índigo, a continuación de cristal, arcoíris y finalmente de diamante, pero tenía que ver como una especie de necesidad de ruptura evolutiva para que precisamente el planeta se adaptara a los nuevos cambios. Oye, Zafate, y perdona, que estos niños vienen así desde nacimiento, por naturaleza, pero finalmente, por ejemplo, si dadas las creencias de los padres, ellos no están vinculados con el tema esotérico o más bien espiritual, y aparece un niño con estas características, se tiende a pensar que a lo mejor es un niño con problemas de atención, maravilloso, etcétera, y empiezan las terapias, empiezan los consejos en el colegio y un montón de cosas que creo yo que tienen que ver también con remedios. La sobremedicación. Y que inhiben estas capacidades de los niños. ¿Cómo se maneja si en el fondo los padres no tienen esa conciencia y no dejan ser a este niño? ¿Sabes qué, Monty? Ha hecho un planteamiento que a mí me parece notable. Sí, espectacular. Porque lo que se ha hablado muchas veces es que muchos niños índigos se han perdido en el camino. Y contesto también lo que había planteado anteriormente Lama. Qué pena. Estos niños que para la sociedad o para los modelos educativos convencionales suelen ser como niños rebeldes, que ponen poca atención, de que algunos le dicen los vamos a colocar pastillas para igualarlos al resto, cuando en realidad sus inquietudes son muy por el sobre en términos de interés que a la regulación académica a los que tienen sometidos escolarmente a muchos niños en etapas de educación básica. Para decirlo con todas sus letras, eran niños que podían volar, pero con medicamentos los obligaron a caminar al igual que el resto. Eran con alas y se los cortaron. Es súper triste porque muchos niños índigos pueden haber generado un acto hoy de rebeldía tan grande que pueden haberse convertido incluso de forma perversa en niños insanos, enojados con la sociedad, que en algún momento ellos por ir a contracorriente, por querer mejorar esta situación que les parecía dispareja, injusta, finalmente fueron aplastados por el sistema. Y hoy día son personas, digamos, que viven, que ya se olvidaron de su vocación y que están completamente enajenados. No te digo que son psicópatas, pero claramente personas que son siendo, y pese a acompañarlos de una tremenda sensibilidad e inteligencia, han terminado como enrabiados con la vida y prácticamente van actualmente al choque. Para entender, existe una terapeuta, ¿cierto? Una psicóloga y que también se ha especializado en el tema del estudio de los niños índigos y ella los analiza y los define más o menos de la siguiente manera. Atención, mira. Ella es Doreen Berthaud, que es autora y psicoterapeuta especializada en metafísica. Esto lo extraemos de su libro Los niños de cristal, que ya vamos a llegar a ese punto específicamente. Dice, estos niños, válido para los niños índigos también, llegaron al planeta
conocidos como niños estrellas, estelares. Esto es lo que decían las antiguas civilizaciones, ¿cierto?, más tribales. Porque sus almas están más a gustos en las estrellas, ya voy a regresar sobre aquello. Y aún no han encarnado por completo en la Tierra. Están más abiertos a quienes son y reconocen de forma cercana su esencia y, ojo, orígenes divinos. Continúa esta psicoterapeuta y dice, vienen como un equipo, o sea, si bien nacen repartidos en distintos lugares, la idea es que se unen en algún momento con una misión especial para asistir a la Tierra y sus habitantes, ayudándonos, a todos nosotros, los que no somos índigos, a trascender y renacer de manera más elevada. Fíjate que lo que hace ella, acusación, es que son niños que de alguna manera, de cierta parte de su ensoñación, de su... Es que es lo que pasa. En una familia que no tiene la debida preparación para estos efectos, va a pensar que es un niño con exceso de imaginación, que fantasea demasiado, pero dice que se reconoce que muchos de estos niños suspiran, añoran, mirándose al cielo, ya sea de día o de noche, como sintiéndose que su verdadero origen no es tan terrenal, sino como que se hubiesen sido invocados, paridos por el mismo cosmos. Es como una mutación en el mejor y más benevolente sentido de la palabra. Es como una necesidad que no nace precisamente por la mezcla genética de los papás, sino que el cosmos mismo, el planeta, el espíritu de la Pachamama, por así entendámoslo más claramente, ha injertado un componente especial en estos pequeños para que vengan de ayuda en términos colectivos a todos aquellos que nacimos como cualquier hijo de vecino común y silvestre, con más gusto por ciertas cosas, con vocaciones, algunos con más, con menos, pero ellos vienen como con una misión y se notan, son diferentes. Oye, eso te quiero preguntar, ¿cómo lo podemos traducir, simplificarlo y ponerle ejemplos en lo cotidiano? Por ejemplo, cuando uno ve a un niño quizás que está como, oye, está ahí en la luna y está como muy en otra, ¿o es que uno ve y escucha a un niño que es muy creativo, que inventa cosas, historias? ¿Cómo podemos notar que este niño es un niño índigo? Y hablemos de cosas cotidianas, porque en realidad es para poder identificar quizás a estos niños y poder entenderlos, porque más que nada es poder ser empáticos con ellos. Ok, porque fíjate que muchas personas, como decía al comienzo, sienten, creen y están, pero férreamente seguras de que su hijo son niños índigos y le han dado una educación relativamente acorde. Hay gente que a veces esto no lo comprende del todo bien y piensan que ser niño índigo es ser espiritual, y espiritual lo confunden con meramente esotérico, vale decir, llenarle la cabeza solo con temas de extraterrestres, fantasmas, como temas que a nosotros nos gustan y nos fascinan, cuando sin embargo su misión tiene que ver con algo más cotidiano. Si bien estamos hablando de niños que tienen una vinculación con los reinos sutiles del más allá, con capacidades psíquicas evidentes, ¿cierto? Hay personas que entrenan, que estudian, como por ejemplo, como hemos hecho acá, de invocar arcángeles, de ver el aura de otra persona, de sanar a través de las manos. Bueno, ellos vienen con estas capacidades instaladas. Es como que el software, como nosotros no lo tenemos que desarrollar, ellos ya lo tienen, vienen de fábrica con todas esas capacidades. Salfate, con respecto a eso mismo, yo una vez hablaba con una persona que hacía todo este trabajo de la glándula pineal, por ejemplo. Perfecto. Y hablaba justamente eso, que todos venimos como con esta memoria abierta, con esta capacidad de meditación innata, por ejemplo, que estamos reencarnados, si se cree en la reencarnación, y que venimos a esta vida con una misión, pero en la medida que se va cerrando, nosotros perdemos esa capacidad. Claro, y se va sería como estos niños índigos no se les cierra y por eso siguen con estas capacidades sobrenaturales, o son niños de luz, o son seres más elevados. Eso también es así. O sea, todos nacemos iguales y algunos siguen este camino de luz. Exacto. Nosotros somos un producto de nuestras capacidades infinitas, ¿cierto? Con las limitaciones de cada uno, pero que son muchos más de no ser porque el sistema social, cultural, nos aplastó. Finalmente tenemos que reconocer que nosotros somos un cúmulo de creencias respecto a dónde nacemos. Probablemente Jaime Coloma, Camila, no serían los mismos o no serían exactamente iguales si hubiesen nacido, por ejemplo, en Israel o en la India. Tendrían otras posibilidades, otros conocimientos, otros caminos, quizás con las mismas inclinaciones sensibles y todos los demás, pero con otros gustos que han sido adquiridos y impuestos culturalmente. Entonces, digamos, ¿dónde está nuestro verdadero yo?
muy al fondo de un laberinto, de un montón de capas y cáscaras que obviamente hemos sido estructurados por nuestro plan familiar, por las estructuras sociales, por los colegios que pasamos, por las personas que nos juntamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como usted bien dice, estos niños índigos, por mucho más tiempo que cualquiera de nosotros, sobrevive a esta infestación, a esta contaminación cultural que nosotros nos vamos llenando de malditas creencias que desde tan chicos que nos dicen eso es caca, eso es feo, no lo toques. En cambio, que ellos han impuesto. Exacto, ellos son mucho más inmunes a eso. Sin embargo, con el paso del tiempo podríamos claramente, un niño índigo podría llegar a echarse a perder. Por ejemplo, atención, algunos ejemplos de niños índigo que se ha hablado históricamente, las personas que estudian esto dicen que los han podido identificar, ¿cierto? Por ejemplo, uno de ellos es Wolfgang Amadeus Mozart, ¿cierto? Mira. A los 5 años, no solamente capaz de manejar de manera impresionantemente diestra varios instrumentos, sino que incluso este pequeñito era capaz de escuchar una única vez una sinfonía completa y luego era capaz de reproducirla de principio a fin, ¿cierto? Pero ojo, estamos hablando de una persona también que es un rebelde, o sea, en términos psicológicos, es una persona problemática, indomable, con capacidades realmente que asombran, pero que al mismo tiempo termina haciendo o va al choque de como el sistema cultural que lo va rodeando. Otro ejemplo también se hablaba del artista grande, entre los grandes del siglo XX, como es Pablo Picasso. Alguien que de alguna manera abrió un nuevo camino en términos del género pictórico, cuando él comienza a pintar algo que es muy difícil de entender para los que no están de alguna manera vinculados, familiarizados con el arte abstracto, que tiene que ver con, él pinta el tiempo, esta desfiguración de alguna manera, ¿cierto? Cualquiera que ha visto alguna pintura de él, como el Guernica, por ejemplo, ¿cierto? Donde tú vas viendo el paso del tiempo, esta traslapación de ojos que se van ensartando uno encima de otro, es casi como esculpir el tiempo, como diría Tarkovsky. También Kim Jong, que no confundir con Kim Jong-un. Menos mal. Exactamente. Maestro, eso no puede ser índigo. Para nada. Que es un niño prodigio. Cristal, uno nunca sabe. Con Sí. apenas 3 años, fíjate, fue invitado a participar en clases de física avanzada, participar también en la NASA y que tiene unos premios Guinness pero en realidad un récord de un coeficiente intelectual tan alto que alcanza hasta los 210. Para que usted entienda, una persona que es te pasaste, así, ultra inteligente, así como, wow, como yo nunca he visto a alguien tan brillante. Ajá. Eso es como 120, 130. Ya. Él tiene 210. O sea, es una ¡Qué cosa, loco! claro, prácticamente extraterrestre, descuadrado. Sí. Y también hay un señor que sería bueno que usted lo investigara, que es muy interesante la vida de William James Sidis, que a la edad de los 8 años desarrolló una tabla de logaritmos. Es un tremendo matemático y hasta el día de hoy sigue siendo el personaje que ingresó a la Universidad de Harvard más joven, con apenas 11 añitos, a estudiar carrera y por supuesto después a dictar cátedras en esta tremenda y reconocidísima facultad. Ya, pero entonces, todo esto se asocia, entonces, esta como evolución con la genialidad, aparentemente. Debieran tener la capacidad de mostrar una establece genialidad. una relación con la genialidad. Exacto. Los niños índigos, por lo menos. Claro. Pero esos son como los bien tratados, o sea, los que en el fondo le encausaron ser índigo. Más porque- o menos, porque estamos hablando de personas relativamente problemáticas los dos primeros. Quizás los artistas que siempre, como su función social, e ir a contrapelo, digamos, con el sistema. O sea, un artista, de cierta manera, lo podría traducir como alguien que vive en un cierto grado de insatisfacción y que necesita romper ciertos moldes o de alguna manera acuñar ciertos pensamientos o emociones humanas Tal cual. en modelos que no son los aceptados por la gran masa. Pero en el caso, por ejemplo, porque ya, en el caso de Mozart, efectivamente Mozart fue un niño prodigio, escribe una de sus primeras obras a los 8 años, un tipo realmente brillante. El caso de Pablo Picasso es un tipo que tiene una historia bastante normal, digamos, dentro de... hasta que establece, hay un alumbramiento y es más bien adulto, o sea, después del periodo rosa, el periodo azul, él empieza a desarrollarse en el arte pictórico y de repente establece esta visión, como tú muy bien la describes, del cubismo, que tiene que ver como con esta visión del tiempo y de lo tridimensional en lo bidimensional, claro. Pero en definitiva, Picasso es de adulto eso. Ahora, ser niño índigo no necesariamente tiene relación con ser una buena persona, porque Picasso era un hijo de puta, perdonando la expresión, digamos. Es que ese es el punto. Era una muy mala persona. Ese es el punto. Cuando hay personas que tienen tremendos talentos, Mozart también, digamos, era una persona tremendamente inquieta y podríamos decir, para que se entienda, mal portado.
en realidad. Sí. En términos de, pucha, yo no sé si hasta algunos lo consideran bueno o malo, pero era lo suficientemente mujeriego y juerguista como para decir que sus inclinaciones no eran quizás naturalmente las de carácter espiritual. Era un tipo genio. No, pues era bastante mundano. Exactamente, que al ser ensalzado, un niño índigo, al no estar debidamente encauzado, termina enamorado, digamos, de sus propios prodigios y obviamente termina de alguna manera siendo un hedonista, alguien que se celebra nomás a sí mismo y se termina perdiendo. Oye, convirtiendo un narcisista. Sin ir más lejos, el caso de Hitler. Por ejemplo, un caso súper extremo, que también él sería un niño índigo que como no se supo canalizar bien esa energía y esas vibraciones, se pasó hacia el otro lado y fue un desastre. Ya, o sea, no es sinónimo de algo positivo, claro, si es que no está bien encauzado. Exactamente, los resultados pueden ser desastrosos. Ahora, los niños índigo que están anteriores a los de cristal nacen en un periodo bastante acotado que es entre los años 70 y 90. O sea, nacen ahí y después ellos preparan el camino para los que siguen, que son los niños de cristal, ¿ok? Atención, esta otra psicóloga hace referencia respecto a estos niños en particular y dice lo siguiente, antes de comenzar a ver cuáles son sus características. Dice ella, los niños índigos se caracterizan por ser muy sensibles y perceptivos. Manifiestan una gran intuición que en ocasiones les permite anticipar sucesos que están por ocurrir. Se incomodan, por otra parte, frente a la autoridad cuando no es democrático. Quiero ir un poco más allá. Lo que ella desliza, esta psicóloga, es que en realidad tienen capacidades de clarividencia. O sea, a ver... ¿Eso es como un sueño, por ejemplo? Te lo explico. Notable. Existen varias formas de anticiparse frente a los hechos. A ver, cuando uno le pregunta a un psíquico, digamos, que ha logrado demostrar estas capacidades de ver el futuro, dicen, ¿cómo es esto posible? Entonces te van a decir varias cosas. Una, que son imágenes que les son mostrados, que les son dictados por maestros ascendidos. Otros dicen que es como si lograran, como si ellos fueran una antena de radio más sensible que la común. O sea, en realidad es una radio más potente la de ellos, que captan las señales de un futuro, de algo que está por suceder, pero que se vuelve inevitable respecto a cómo se está ejerciendo el presente, que logran percibir estas imágenes de hacia dónde nos estamos encauzando. Eso sería un psíquico, que no necesariamente tiene que ser un niño índigo, pero estos niños índigos tienen esta sensibilidad que quizás nosotros alguna vez, en condiciones muy óptimas, hemos podido a través de sueños anticipar algún hecho, saber quizás el fallecimiento de un familiar querido, ¿cierto? Mujeres que sueñan con un hijo antes de ser informadas que están embarazadas, o quizás, digamos, algunos dicen es el propio feto gestándose que le entrega esta señal, etcétera. Pero el niño índigo tiene esta capacidad de clarividencia a través de sueños o de mirar a una persona y decir, esta persona le va a pasar algo. Son tremendamente sensibles, estamos hablando del futuro. Ahí, a propósito de encauzar bien al niño índigo, de poder notar que tiene estas cualidades, estas competencias, me parece súper importante también para la sanidad mental de él mismo. No solamente de la manera en que se relaciona con sus pares, en el colegio, con su propio papá, con el vecino. Son de alto riesgo, sino que, ¿cómo tú puedes vivir con esto? Tú te das cuenta lo que es saber lo que va a pasar y luego lo ves. Porque ya sabías desde hace mucho rato que esto iba a pasar y luego ves qué pasa y tú eres un niño. Pero tú tienes que entender, como de alguna manera, distanciarte un poco de la realidad, pero no puedes porque naciste con esta capacidad brutalmente honesta y sincera y transparente. Y es por eso que yo digo, ok, entonces hay que encauzarlo, pero para él también, ¿te das cuenta? O sea, si, ok, no quiero pensar en esto, pero me duermo y sueño con lo que va a pasar también, entonces no hay muchas opciones, ¿no? No es como que yo dejo de ser índigo mañana. Claro, es por eso, como tú dices, Camila, que es necesario que sean contenidos, porque es como si un niño pudiese leer la mente de todos y están escuchando todas las horrorosidades que uno piensa, buena y mala, porque uno es un verdadero, una tormenta de pensamientos que van de un lado para otro, puede ser tremendamente avasallador para un pequeño. Entonces, si no es debidamente contenido, claramente puede de alguna manera comenzar a generar defensas contra el resto, porque el general de los seres humanos, digamos, vive en una especie así como de pimponeo, digamos, que va de la estabilidad emocional hasta los tormentos más raros. En ese aspecto es súper delicado el tema, porque de alguna forma entiendo, por lo que nos estás contando, Juan Andrés, que un niño índigo podría tener ciertas capacidades psíquicas. Claro, exacto. Por ende, también podría, dentro de esta idea,
podría ver, un término que aprendí acá, desencarnados. Podría me imagino, contactarse con el mundo espiritual, ¿no? Exacto. Tienen esa posibilidad. ¿Cómo yo establezco, que es un poco lo que plantea la psicóloga, cómo yo establezco la diferencia entre, y perdona pero lo crudo, pero entre una esquizofrenia y un niño índigo? ¿Cómo establezco la diferencia entre una persona que efectivamente... ¿Por qué lo estoy pensando? Porque me acordé de la película Sexto Sentido, ¿Ya? que es una película que yo encuentro muy, muy linda, además, una preciosa película, y bastante perturbadora en algunos aspectos. Y justamente ahí está el caso de un niño que es tratado como que tuviera una patología, cuando en definitiva él tenía una hipersensibilidad. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo como papá, por ejemplo, podría captar cuál es la diferencia entre la hipersensibilidad y efectivamente una patología? Que también las hay. O sea, ¿cómo establezco la diferencia? Fíjate que las corrientes de la psicología y de la psiquiatría que se meten en estos temas de corrientes transpersonales, que ellos admiten el espíritu como un componente importante, porque en realidad para las otras escuelas de la psicología y el estudio de la mente son simplemente fenómenos electroquímicos nomás, que es como un televisor que es captar las señales de los 4 canales en televisión abierta y ya está. Y si un niño comienza a ver señales que están en el cable y que nadie más ve, es considerado como una rareza, que probablemente está echado a perder o que tiene un desperfecto en su mente. Aquí es donde el cuestionamiento, el planteamiento que hace Coloma me parece genial. Las nuevas corrientes están terminando por aceptar de que muchas antiguas patologías, ¿cierto?, como esquizofrenia, en algunos casos debieran ser estudiados como una hipersensibilidad. Se ha logrado hacer una diferencia. Por ejemplo, Stanislas Grof, ¿cierto?, que es uno de los padres de las corrientes psicológicas transpersonales, dice: una persona que tiene bien encauzado sus experiencias, ¿cierto?, de estas naturalezas fantásticas, es aquel que logra convivir y sabe llevarlo a buen puerto. El esquizofrénico se mete de manera inaudita en estos reinos de hipersensibilidad y se ahoga ahí. O sea, se ve abrumado, se ve intoxicado, superado, y no sabe controlarse y reacciona. El niño índigo de alguna manera establecería... Nada. Sabe nadar. Ya, establece una dinámica de... Perfecto. Buena pregunta, y para poder entenderlo también. Sí, pues obvio, porque de repente muchos papás puede pasarle que se pueden asustar incluso. Y no es para menos. Claro, porque puede pasar un diagnóstico errado en este caso. Bueno, además. Bueno, para poder distinguirlo, Diandra Brand es una niña índigo. Escuchémosla y escuchamos, digamos, de la propia palabra, cómo habla y cómo se refiere una niña índigo. Atención. So at 16, I became a full-blown intuitive. I started seeing angels around people. I started seeing colors, that's the etheric field, the chakras on people. And then I started talking to other forms, so angels, archangels, ascended masters, god, goddesses, etc. So for me, it wasn't about separating myself or thinking that I was weird or different. It was just about knowing that there's something more and what can I do with this gift. Claro, esta niña tiene la capacidad, digamos, de temas que hemos expuesto acá, de que es capaz de verle el aura y el chakra a las personas. O sea, puede ver los centros energéticos que tienen una visualización de aquellos que tienen desarrollado el tercer ojo, el ajna, ¿cierto? El chakra que está acá, el sexto, que chakra es una palabra en sánscrito, significa ruedas, porque aquellos que pueden verlo son ruedas, así son vórtices de energía con distintos colores según la posición, digamos, y a qué chakra corresponden. Oye, Salfati, ¿y puede ser que se dé al revés la situación? Por ejemplo, un niño que nace índigo y que nunca lo descubrió o nunca se dio cuenta que tenía sensibilidades distintas, y cuando ya es un poquito más grande, como ella que tiene 16 años, y empiezan a aflorar estos sentimientos y estas capacidades que surgen de repente de un día para otro, o personas que han tenido, por ejemplo, accidentes y que han estado a punto de morir y que de pronto se recuperan, retoman su vida y vuelven a esta vida como con capacidades sobrenaturales. Y de verdad uno dice, o sea, esta persona llegó, algo le pasó en el cerebro y uno se va por lo racional, pero puede ser también que esto se abra y que se despierte esta capacidad. Toda la razón. Fíjate que hay un estudio que tiene que ver con la apertura a capacidades extraordinarias que tienen todos los seres humanos. Algunos casos han sido por accidente.
otras por experiencias cercanas a la muerte. O sea que clínicamente la persona ha sido declarada como fallecida y que ahí cuando describen el túnel, que estuvieron un buen rato al otro lado, regresan y claramente cambian su estructura de jerarquía de importancia. O también incluso de personas que han sido abducidas, que hablan así como de encuentro con extraterrestres. Un caso muy famoso en Chile es de un humilde pescador, que el hombre era analfabeto y que fue estudiado. Esto fue como en el 76, si mal no recuerdo. Y el hombre de repente baja y tenía una comprensión de las matemáticas, particularmente la trigonometría, impresionante, y que cuando comenzó a estudiar idiomas, decía, se le hacía muy fácil. Se aprendió así como en 2 meses alemán y francés sin ningún problema, siendo que era un hombre que era huérfano de escuela. Entonces hay ciertos encuentros de choque con lo incomprensible, con el misterio, derechamente, que tienen la capacidad de despertarte esta pequeña llama de este piloto del California que nunca nadie prende la ducha y que siempre se mantiene como una llamita tímida hasta que algún encuentro extraordinario hace que finalmente se incendia alguna capacidad que, le insistamos, que todos podemos optar a ella, que todos la tenemos y que un niño índigo la trae per se, digamos. O sea, no debería aprender. Esa sería la diferencia. Que en el fondo, en el caso de los niños índigos sería como un rasgo evolutivo. Exacto. O sea, eso es lo otro. Claro, es una demarcación del resto. Porque creo que también hay una cosa que me parece súper interesante que tú planteabas hace un rato, que planteaste cuando partimos hablando de esto, y es que efectivamente un niño índigo no necesariamente proviene de padres muy particulares, muy especiales ni muy intelectuales. Porque él viene evolucionado per se, digamos. Está en el ADN. Claro, es de otra forma, ¿no? De todas maneras. Ahora, o sea, vienen así, viene armado, viene parido por el cosmos, como quien dice. Claro, como son todos los niños del 70 al 90, son algunos. No todos, claro. O sea, se dan en esa época, pero no todos los nacidos en aquella época lo son. De hecho, son poquitos dentro de todo. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Que los niños índigos a lo que vienen es como a pavimentarle, hacerle el camino a la segunda generación, que van del 90 en adelante, que son los niños de cristal. A ver, si los niños índigos son una especie de revolucionarios del conocimiento, los que vienen a continuación, que son los niños de cristal, son como los pacificadores, vale decir, su mensaje son de una estabilidad no tan revolucionaria de llamar la atención de sí sobre capacidades extrasensoriales como ser videntes, por ejemplo, sino más bien de depositar sus capacidades en cosas tan sencillas como es el equilibrio basado en la paz y en el amor nomás. Son como, de alguna manera, si es que los primeros fueran como Jesús, por dar un ejemplo, milagreros, digamos, casi enviados de Dios, visionarios, todo lo demás. Estos serían como Mahatma Gandhi, nomás. Personas de paz, pero mucho más aterrizadas. Ojo, ahora, esto no significa que finalmente sean personas con menores cualidades extrasensoriales. Alguien ha dicho que los niños de cristal son como los niños índigos, pero sin el enojo. ¿Por qué? Porque los niños índigos son tan inquietos que pueden llegar a tener actitudes rebeldes. Son los que, por ahí el sistema hasta se siente invitado a empastillarlos, a callarlos, porque no hacen caso en clase, digamos, son tremendamente inquietos y todo lo demás. ¿Tú te sientes un poco un niño índigo? No, para nada, pero sí, pasé todo el colegio empastillado y me demoré mucho a aprender porque no quería y bla, 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 bla. Índigo. A lo mejor claramente índigo. Posiblemente, pero yo más que nada creo que... Este es un niño índigo frustrado. Claro, me llamó la atención antes que como que quieren compartir esto. Yo creo que ahí es donde está un poco la clave, en el hecho de decir que esto no es un don que tengo para mí, que voy a usar en mi propio beneficio, sino que es algo que necesito compartir con las demás personas. Yo creo que ahí puede estar el detalle para que tú veas a tu hijo y digas, por acá puede ser que sea índigo más allá de lo que queráis creer. Bueno, veamos si es que alguien es capaz en estos momentos de identificar a su hijo o a sí mismo, quizás, si que siempre ha tenido la inquietud o la duda, como un niño de cristal, ¿cierto? Entendiendo que nacían aproximadamente del año 90 hacia ahora, estamos hablando de personas de aproximadamente 30 años, ¿ok? Estas son sus características, atención, dice así. Son sabios a pesar de su edad, o sea, muy pequeñitos, pero con, digamos, una madurez de pensamiento muy equilibrado y con opiniones muy hechas, digamos, ¿ok? Son tremendamente sensibles, digamos, son bastante afectados, digamos, por las noticias trágicas, son muy empáticos, sobre todo con el resto. Tercero, tienen una fuerte conexión con los animales y la naturaleza.
siento que la mayoría de los niños pueden estar enamorados de todo lo que se enchufa, digamos, y todo lo virtual. Ellos tienen una particular llamado respecto a lo que es la naturaleza, la calma y los grandes paisajes, los campos, el mar en sí. Por otra parte, también disfrutan el tiempo a solas, ¿vale? Es decir, saben entretenerse consigo mismos. Claro. Y con esto me refiero de que pueden, digamos, ensimismarse y entrar en grandes y profundas reflexiones y pegarse esas bolas tremendas. Son niños que pueden ser muy introvertidos a la vista del resto. Y por último, tienen una personalidad magnética, ¿vale? Es decir, les gusta estar solo, no necesitan de grandes compañías, pero cuando deciden convivir con el resto de nosotros, claramente llaman la atención y tienen a toda la gente, digamos, encima, escuchando lo que tienen que decir, porque simplemente tú lo encuentras tremendamente carismático, son tremendamente sensibles e inteligentes, y uno dice, ¡ay, qué genio! Se pasó este cabrón chico, qué atractivo que es, pero obviamente pueden viajar en estos dos mundos, así como un mundo interior, privado, completamente ajeno al resto, pero que conviven luego y nos cuentan lo que pasa en su interior con el resto de todos nosotros. ¿Y pueden existir personas que hagan esta transición o esta transformación desde índigo a cristal? ¿O es lo uno o es lo otro? Buena pregunta. Supuestamente, como está establecido, según los estudios en el tema, existen unos y otros. Pero claramente un niño índigo que logró entender, o más bien dicho, manejar sus frustraciones, hablando de esta pequeña rebeldía, enojo, porque el sistema no le gusta como es y él viene a romper los esquemas, podría de alguna manera después tomarse las cosas con mayor calma y obviamente adoptar el perfil de lo que sería un niño de cristal, mucho más pacífico. Mucho más calmado. Entonces sí, la respuesta es completamente afirmativa. Puede haber una transición de uno y ahora, a otro. Esa transición debe ser terrible, porque de pasar un poco de esta euforia, de no seguir las reglas, de tener problemas con la autoridad, a sentir que tu cuerpo ahora está mucho más pacífico, que en el fondo debe ser un conflicto interno súper importante. Puede ser, pero quizás esto también es como una nueva oportunidad. Es como envejecer. También puede ser un tema de madurez. Estaba pensando en lo mismo. Envejecer, ¿no, Jaime? Efectivamente. ¿Qué nos está pasando a nosotros? No, tú sabes. No, Estoy tan lejos de todo esto. Estamos todos en la edad del pavo aquí. Bueno, exactamente. Bueno. Congelado en la edad del pavo. Bueno, para que ustedes entiendan, siento que no puedo afirmar, digamos, que este niño sea un pequeñito de cristal. Esto sería un ejemplo de más o menos respecto al tremendo y profundo sentido ecológico que tiene. Hay un video de hace mucho tiempo bien conocido que se viralizó respecto a este infante que habla con su mamá porque él no quiere comer carne. Y bueno, esto es lo que pasa dentro de su cotidianidad. Para que usted entienda a modo de ejemplo de cómo operaría un niño de cristal. Atención. Deixa eu pegar, eu vou cortar ela. Não, mamãe. Por quê? Porque deixa ela quietinha. Mas ela já morreu, Vitor. Eu tô falando pra você não cortar ela. Mas eu vou cortar porque ela já morreu. Eu tô te falando que não pode cortar ela. Por que não pode? Porque deixa ela quietinha. Uai, mas ela já tá morta e eu já arranquei as asas dela, a coxa dela. Mas deixa ela quietinha. Mas, Vitor, ela já morreu. Deixa ela quietinha. Mamãe. Eu vou cortar ela aqui, ó, com a faca. Ô, gente. Mamãe, não fala ela. Ô, Vitor, então tá. Então você vai cuidar dela? Mas como é que você vai cuidar dela? Não tem cabeça. Eu cuidar dela. Oh, meu Deus. A mamãe vai comprar uma galinha pra você, você quer? Mas pode fazer essa daí então? Pode cortar ela? Eu quero ela. Qué buena observación estaba haciendo Lama, a ver si la puedes compartir Claro, con la decía, gente. me llama la atención cómo usa la mano, porque, a ver, no le hace cariño porque entiende que el animal está muerto, pero pareciera como que o lo siente o quiere sanar algo ahí. Sí. Porque más allá que sea el cuerpo, no tenga la cabeza, muy dice la madre, no quiere que le corten los muslos ni le corte la ala. Entonces, algo está sintiendo o alguna necesidad tiene de cuidar ese cuerpo ya sin vida. O algo está viendo. A lo mejor el alma de este animal también sigue ahí, porque el alma también se demora un tiempo en ascender, para quienes creen en este tipo de cosas. Entonces, puede que también suceda con los animales, ¿por qué no? Si son seres vivos. Ahora,
A ver, para que usted entienda, la diferencia de un niño de cristal en general dice que tienen un alto sentido de la justicia y también tienen estas facultades hipersensibles como de telépatas, vale decir, capaz de percibir tus pensamientos y tus intenciones. Se dice que un niño de cristal, a diferencia de los índigos, tú no le puedes mentir porque siempre saben cuáles son las verdades de tus palabras, digamos, o tus reales intenciones. Entonces es como que al tiro, obviamente, son el detector de mentiras, obviamente con pata. O sea, no son menos que eso. Entonces, entendamos. Están los niños índigos, que son un acto del universo como rebeldía espiritual, que son los que más sufren, digamos, en el choque cultural del mundo en el cual vivimos hasta el día de hoy, del 70 hasta ahora, ¿cierto? Con todas las revoluciones culturales que han existido de aquel entonces. Luego vienen estos niños de cristal que intentan ya virar a un estado más de pacificación, ¿cierto? Bajar un poco los cambios y teniendo las mismas facultades y capacidades que los niños índigos, intentan armonizar un poco la existencia, digamos, a través de su ejemplo. Pero aquí es cuando vienen los niños arcoíris. Y esto es interesante porque ya no tiene que ver tanto con ellos, sino que ellos vienen a regalar lo que saben. Niños arcoíris y también quedan los diamantes. Tú también dijiste que los traes también para nosotros. Y bueno, nosotros lo hemos anunciado también al comienzo del programa. Estamos en vivo, en directo, recordar a la gente y vamos a actualizar la noticia lamentable del terremoto en Indonesia. Tenemos registros, tenemos material para ustedes a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Ya estamos de regreso, 12:45. Estamos hablando del misterio de los niños de cristal, niños índigos, niños arcoíris, a lo que nos vamos a continuación. Ajá. Ellos nacieron en el nuevo siglo, son del año 2000 aproximadamente en adelante. A ver, volvamos a entender, si los niños índigos son los revolucionarios del espíritu que abren el camino, son los primeros en pavimentar esta avenida para un cambio ya generalizado para la humanidad. Luego vienen los niños de cristal que han bajado sus cambios, que no son tan agresivos, no son tan contraculturales, sino que de alguna manera reparten estas mismas capacidades extrasensoriales, pero en favor, digamos, a generar una conciencia colectiva. Y aquí vienen los niños arcoíris que, ojo, ¿cómo se diferencia uno de otro solamente por la época? Ya, los niños índigos se les llama así porque tienen una capa extra dentro de la gama de colores que conforman el aura o el campo energético que nos rodea. Y se les llama índigo porque tienen una capa de color índigo. Si no conoce bien ese color... Azul. Sí, es como parecido con si usted está viendo nuestra pantalla, mientras usted lee ese título, El misterio de los niños de cristal, ese fondo medio azulito, morado... Sería el índigo. Como un niño... Eso como un color índigo. Ya, y esto aparecería en el aura. Exactamente. Los niños de cristal tienen que ver por su estado vibratorio muy similar a esta gema con la cual obviamente se les compara, ¿cierto? De los cristales dentro de la alta gama que existen. Y están los niños arcoíris. ¿Por qué se les llama así? Porque ellos son la tercera generación de estos hijos de las estrellas, estos niños estelares. Y ellos, fíjate que de alguna manera es como ya casi la misión cumplida. Porque ellos lo que quieren hacer es compartir y de alguna manera distribuir su conocimiento. Si es que tú piensas bien, hemos visto que los dos niños anteriores, tanto índigo como cristal, son un poquito ensimismados. Tienen talento que los pueden desarrollar a través de las artes visuales, a través de ciertas capacidades profesionales, clarividencia, pero tiene que ver con una cosa más personal. Hay un desarrollo que va más hacia sí mismo. De introspección. Exactamente, y por eso no se sabe tanto. No hay niños índigos por ahí, digamos, colocando una bandera de lucha y dicen, bueno, el movimiento de los niños índigos propone, no se sabe. Es silencioso, sí. A diferencia de los niños de cristal que ya comienzan a tener recién la mayoría de edad, porque ellos comienzan a nacer poquito después del año 2000. O sea, recién comenzarían a tener la mayoría de edad, los niños arcoíris. Muchas gracias por la corrección. Entonces, ellos sí serían personas que difunden esta espiritualidad y este conocimiento el cual vienen ya de forma permanente, que lo tienen adquirido desde el momento de ser paridos. Vale decir, ellos, su hipersensibilidad, sus capacidades extrasensoriales, deciden compartirla con el resto. Le dicen, yo lo que siento, lo que puedo percibir, lo que entiendo de ti, te lo voy a explicar porque tú lo necesitas. Son como sanadores. O sea, son personas que tienen una vocación más médica. Ellos reparten sus hiperconexión con el cosmos, a diferencia de los otros que eran en realidad, las anteriores eran etapas de desarrollo para gestar finalmente esta tercera generación, que son niños que de alguna manera son guías.
llamados. Son maestros, están llamados a ser, obviamente, los líderes de distintas corrientes espirituales de conocimiento. Que, ojo, no tienen que ser todo para que usted no se vaya a perder de gente con túnica, que está sentado arriba de una montaña. Claro, así como a los 8. Claro. No, son personas, digamos, que pueden finalmente ir al colegio, terminar una carrera universitaria, pero que desde su área profesional específica de gusto, ya sea de las artes, comunicacionales o sencillamente algunas carreras más tradicionales, como leyes, ingeniería, lo que sea, tienen la capacidad de, desde ahí, desde su área específica de conocimiento, comenzar a tratar de generar un cambio que sea más armónico con el resto. Perdón, que sea un cambio además más tangible, porque desde las artes es algo que uno puede empezar a decir, mira, veía a Picasso y empezáis a entender su arte y a lo mejor el mensaje que te quiere dar. Esto es como que fuera mucho más textual, es como que te dicen, no, yo te voy a ayudar en esto, esto y lo otro. Exacto, ahora también son, en cierta parte, unos revolucionarios, pero con un cierto grado de amabilidad. Para que usted entienda, los niños arcoíris detentan las siguientes características que se separan un resto de los dos anteriores. Atención, dice así. Primero, desafían a la autoridad y se frustran ante lo monótono. O sea, tienen todavía ese grado de inquietud para romper esquemas. Son seres extremadamente alegres y energéticos. No son tan introspectivos, no son tan melancólicos o como los otros, como los anteriores. Claro. Esto es interesante. Tienen la capacidad de transformar la energía negativa a positiva. Aquí es cuando yo digo que son sanadores, son verdaderos curanderos, como el niño anterior que veíamos, donde intenta poner las manos, donde intentan ser como armonizadores de la energía, donde hay lugares que están cargados de manera mala. Por otra parte, los lazos familiares son su mayor preocupación. Nos vienen a enseñar que está en la radicalización de las energías de los núcleos familiares, es de donde se expande esta sensación de cariño, de posibilidad de escalar espiritualmente. O sea, no son estos tipos que van a buscar la sabiduría lejanos de su familia o del resto en una montaña, sino que la comparten y la propagan desde su núcleo familiar hasta su círculo de amigos, hasta sus cercanos, etcétera, etcétera. Y por último, tienden a sentir presencia invisible para los demás. Aquí es lo que planteaba un poco Jaime anteriormente. Pueden ver presencia, entiéndase, ángeles, larvas astrales, digamos, para advertirnos de ella, seres desencarnados, personas, digamos, que fallecieron y que todavía rondan nuestra familia. Ven el mundo sutil. Ven el mundo sutil, lo entiendo perfecto, maestro, absolutamente. Ahora, maestro, aquí me pongo índigo, pero me llama la atención algo de todos. Rebelde del grupo. Claro, todos contra la autoridad. ¿Te has fijado? Todos se quieren rebelar contra la autoridad. Es que nacieron precisamente porque hay algo que cambiar. Claro, entonces, no está queriendo decir que en el fondo que toda la autoridad que hemos tenido arriba está completamente equivocada y que esta gente nos va a liberar. Es que ellos están más ascendidos, ellos son más evolucionados. En el fondo, ellos saben que como estamos viviendo hoy día no es la forma correcta y por eso también debe ser súper abrumador tener un niño índigo o de cristal en la familia, porque finalmente ellos vienen con otra mentalidad y el mundo va precisamente en sentido contrario. Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? Exacto. ¿Y cómo los vais guiando para que en el fondo su misión se realice dentro de al menos su círculo cercano? Maravilloso lo que tú dices, porque a diferencia de los otros dos que nacen con estas super propiedades, pero chuta, de repente nacen en grupos familiares que no entienden bien lo que son y se pueden perder, ellos están tan armonizados con lo cotidiano que hacen una vida tan normal como todos los que estamos acá sentados y como la gran mayoría que nos está viendo en estos momentos. Entonces, ellos logran hacer de lo absolutamente, humanamente, banalmente normal, incorporarlo, limpiarlo o hacer un tránsito por estas capacidades especiales para luego devolverlo en un lenguaje sencillo. Como les decía anteriormente, estos niños recién vamos a empezar a saber bien de ellos ahora, porque comenzaron a nacer del año 2000 y un poquito más en adelante. O sea, recién están cumpliendo la mayoría de edad, recién están saliendo de cuarto medio. Entonces son personas que llaman a una revolución un poquito más pacífica, cambios de paradigmas mentales, pero son armonizados, vale decir, ellos no creen en la violencia, no son así como, oye, vamos a prender un neumático y vamos a quemar algo, no. Son alegres, de hecho. Pueden participar de una marcha, pero sin embargo está en su discurso y en su ejemplo de vida de que muchos de estos cambios se pueden ejercer no necesariamente por tratar de meter un triángulo dentro de un cuadrado, sino que obviamente vamos de a poquito moldeando a partir de que si hay un cambio social en todo lo que me rodea, finalmente somos más y no tenemos que convencer a nadie porque somos todos los que vamos a hacer el cambio con una manera de una transición mucho más clara. Ahora, tenemos una niña arcoíris que habla frente a las cámaras y nos dice lo siguiente. I feel that I've been sent here not only to
benefit those who know me in terms of giving advice or having a shoulder for someone to cry on or be able to give them a different perspective on life, but also just for me to figure out what I'm here for and figuring out what my journey is. I find I'm constantly learning from her. So each year is just this new discovery of the more gifts she has. Tell me about your gifts. I can read auras of people that I've been living with for a while, like my mom or my brother. I always realize, like, yeah, she has this orange glow about her, and it was something that I... O sea, claramente son sanadores, ¿te das cuenta? O sea, son personas no solamente empáticas ni que tienen ciertas facultades, sino que tienen una vida normal, pero sienten un llamado indefectible a asistir a quien necesita una ayuda y ellos pueden percibirlo de una manera inmediata. Ella entiende que tiene una misión. Yo fui enviada para... Claro, tiene una conciencia de que mis padres son mis padres, yo los amo, pero yo tengo otra misión distinta a la que tienen ellos y tengo que llevarla a cabo. Ahora es súper bonito porque además de tener esa misión... Son generosos, son personas nobles, son bondadosas. O sea, no me imagino un niño o una niña arcoíris que le toque nacer en una familia en donde sus padres sean dejados, no los cuiden. Sabemos que hay niños abandonados incluso y que terminan en lugares que son peores incluso en donde han sido criados y nacidos. Lo sabemos. Entonces, imagínate el sufrimiento quizás para un niño arcoíris en donde no tiene familia, básicamente, o personas que en realidad puedan forjar lazos más estrechos. Pero el relato es impactante, el de ella. ¿Cómo ve Laura de su mamá? Sí, dice más anaranjado. De conocerla, ¿cierto? Claro, porque tengo un chequeo así rápidamente y todo lo demás. Total. Ahora, hay una cuarta generación, que son los niños de diamante. Yo dije que los niños arcoíris nacieron del año 2000 hacia ahora. Como pueden ver, los que tienen más edad rondan los 18 años recién teniendo la mayoría de edad. Jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con los niños de diamante? ¿Cuándo nacen? Todavía no nacen. Todavía no nacen. Pero los niños índigo, los niños de cristal y los niños arcoíris dijeron desde su inicio que ellos en realidad lo que han hecho es preparar el camino para la cuarta generación, que son los que se denominan como los niños de diamante. Ellos aún no existen. ¿Y quiénes son los niños de diamante? Son aquellos que cuando el mundo esté debidamente preparado y cuando ellos han sabido escuchar e inclinar la balanza respecto a los consejos que los niños arcoíris tienen para nosotros, va a comenzar a nacer muchos niños que es de una generación fantástica con personas prácticamente realizadas, que nacen con un grado de madurez infinito, con un grado de espiritualidad elevadísimo y que realmente van a saber ser educados como corresponde y van a ser nuestros guías y ojalá, y así es como se espera, las personas que decidan o que nos ayuden de alguna manera a conformar las leyes y a equiparar una justicia que sea, como dice su nombre, tal cual, no simplemente inventos, digamos, de leyes que de alguna manera tratan de compensar una serie de paradigmas incompletos en la sociedad, sino que sean realmente las personas que guíen y que pongan los pilares sobre cómo debería ser la vida de aquí en adelante. Como está el mundo actualmente no van a llegar, porque no las parece cosas que como estamos están hoy cerca. no están muy buenas. Difícil. No parece algo que va a pasar mañana ni pasado mañana, pero se supone que solamente falta una generación más para que, como dicen ciertas profecías, ya entremos en una nueva etapa de la humanidad. Su hijo era índigo, cristal y todo. Bueno, ahí están todas las pistas. Usted verá y aprenda a tratarlo. Maravilloso esto que nunca es tarde. Puede identificarlo todavía hasta el momento. Muchas gracias, Alfa Espectacular, como siempre. Y ahora nos vamos con Lama a actualizar todas las noticias y el caos que ha producido en Indonesia este terremoto de 6.4, ¿no, Lama? Exactamente, Camila. Empecemos inmediatamente con la información. Veamos el titular. Vamos. Dice, fuerte terremoto en Indonesia deja al menos 16 muertos y 250 excursionistas atrapados en una montaña. Esto ocurrió el día de ayer a las 6:45 am. Como hemos conversado otras veces en el programa, es bueno que sean más o menos en hora de la madrugada, como ocurrió acá, porque la familia se encuentra en conjunto. Reunidas, y sobre todo un fin de semana, un día domingo, se levantan más tarde, por lo cual imagino que estaban muchos en sus casas. Esto ocurrió exactamente a 140 kilómetros de la paradisíaca isla de Bali, específicamente en Lombok, que fue el epicentro. Fue un terremoto corto, de alrededor de unos 10 segundos, pero que finalmente, claro, lo que pasa es que es corto, pero al ser 6,4 grados Richter, que para nosotros o para la realidad del país que tenemos en Chile puede ser que nos suene es un poco menor, para ellos no es así. Incluso tenemos el mapa del terremoto de Lombok, mira. Sí, ahí lo estábamos revisando. Ahí está, cercano a Bali, como te decía anteriormente, ahí está el epicentro.
muy cercana a la paradisíaca isla de Bali. Fue un terremoto que duró, un temblor de 6,4 grados Richter. Para ellos terremoto, 10 segundos, claro. Posiblemente para ellos pueda ser un terremoto. Y ¿sabes qué? Con las imágenes que vamos a ver a continuación te vas a dar cuenta que para nosotros el nivel de destrucción podríamos considerarlo un terremoto. 6:45 de la mañana y bastantes vecinos de la localidad nos dieron como si lo hubiesen hablado con nuestro programa, estuvieron más ahí, algunas cuñas, mira. Kejadian saya lagi nonton TV sama anak saya lagi sarapan di sini, terus tiba-tiba bergegar tadi dalam pukul 7, 6 lebih lah. Tapi ada orang tua di sini, kita tolong tadi di sini tertimbun dengan reruntuhan ini. Terus saya pikul lari ke sana, alhamdulillah selamat. Perdona, muy importante su relato, pero lo que se ve atrás es terrible. Pareciera que fuera adobe, ¿no? La infraestructura de las casas, pero fue devastador. En solo 10 segundos bastaron para ver eso. O sea, súmale, perdóname, Jaime, un segundo, que además han habido más de 100 réplicas. Es menos, claro. Como todos sabemos, cada vez que hay un fuerte sismo, tienen que la réplica, claro, obviamente. No, fíjate que estaba pensando en lo que decía la Cami, porque de alguna manera es bien impresionante lo que significa un país que no está preparado sísmicamente. Porque también acá no solamente es la magnitud de este terremoto, que efectivamente para esta isla es una magnitud importante, sino que además no hay una preparación ni social ni tampoco arquitectónica, como bien dice la Cami. Entonces, el nivel de devastación es mucho mayor que lo que ocurre en otros países como el nuestro, que efectivamente tenemos una relación con los movimientos sísmicos distintas. Claro, con las leyes de construcción. En 10 segundos tenéis 16 muertos y 300 heridos. O sea, es brutal. Esto, y un poco me recuerda tus palabras, Jaime, lo que ocurrió en Italia, que también fue un sismo de intensidad similar y también se viene gran parte de la estructura abajo. ¿Por qué? Porque no son países que estén preparados, que no tengan a lo mejor la cultura sísmica que tenemos nosotros. Oye, Lama, me gustaría preguntarle a Salfate en esta pasada, particularmente por un posible tsunami, por ejemplo, entendiendo que son puras islas acá. Buena pregunta. Digamos que cuáles son las opciones o cuáles son las grandes probabilidades de que posteriormente pase un sismo. Súmale, perdón, vimos el mapa y fijaste que en el mapa el epicentro está en una isla que está cerca de la orilla. Sí. Claro que sí. Claro, fíjate que para que haya un tsunami, el epicentro tiene que ser, de cierta manera, en algún punto que se establezca más o menos en el mar. O sea, se necesita que haya un desplazamiento de agua tan importante de que el oleaje termine recogiéndose para generar luego un tren de olas. Eso es como una gran máxima. Y para que haya un tsunami, tiene que ser, así, si no me fallan los cálculos, sobre 7,5 hacia arriba. Sí, se necesita una intensidad. Y lo que ustedes estaban conversando recién respecto a que impresionante que en apenas 10 segundos genera tal nivel de devastación. Impresionante. Esto es lo que la gente en Chile al menos debiera entender de una vez por todas. En realidad no es tan importante, obviamente, la intensidad según más bien el terreno o dónde sucede un sismo. Porque la intensidad no digo que no importa, porque obviamente de 8 para arriba importa en cualquier parte, claro. Que al Escoba, incluido Chile. Pero basta que los temblores, que en realidad para nosotros decimos terremoto, temblores, movimientos sísmicos, en otros países solamente existe un concepto, tanto Japón como Estados Unidos. Solo existe la palabra terremoto, y es porque tal vez un 6,4 basta para generar fallecidos. Vale decir, la verdad es que no importa tanto la intensidad, sino el lugar donde sucede, y ya ves el nivel de catástrofe que esto generó. Me tomo la palabra que usted ocupó, maestro terremoto. Revisemos algunas imágenes de cómo se ha vivido la situación específicamente en Lombok. Mira. A ver. Ahí tenemos registros específicos de cuando estaba ocurriendo este terremoto. Sismo podría ser para nosotros porque esto es telúrico, que duró solamente 10 segundos y dejó a 16 muertos y más de 300 heridos. Y miles de damnificados. Es que, ¿sabes qué? Las cifras del nivel de destrucción, Camila, son las que más llaman la atención porque, como tú decías, se veía atrás que había mucho daño. Hombro, todo. Mira, específicamente, edificios y casas están dejando más de 6.200 familias afectadas. Lo que significa que tienes más de 6.000 hogares que se vinieron abajo y el cual las familias hoy día no pueden regresar. Qué pena. Y además de eso, considerar que es un lugar tremendamente turístico, Bali sobre todo, y que finalmente están estas familias que viven ahí, que se les derrumbó la casa, y también están estos extranjeros que fueron de vacaciones probablemente. Hay muchos que estaban a los pies del volcán, por ejemplo, haciendo trekking, los excursionistas, y que están atrapados y que la familia no sabe qué pasa con ellos. O sea, no son turistas aislados. Es común ver mucha gente. Claro, el sudeste asiático, de hecho, es uno de los lugares más
más atractivo, digamos, hoy día, como destino. Súper visitado hoy día, de hecho, por los chilenos. Perdón, y súmale además que, como cualquier país que tiene un ingreso per cápita importante por base de los turistas, este tipo de destrucción provoca que la gente no vaya. Claro. Y que ese ingreso y todo ese dinero que se mueve ahí deje de estar, por lo cual... Es una catástrofe por todos lados, digamos. Y la reconstrucción posiblemente va a ser mucho más lenta. Se fue lenta acá, imagínate cómo va a ser allá. Sí. Hablábamos del oleaje maestro, hablábamos de la posibilidad de un tsunami. Por suerte no hay. Mira, acá estamos viendo imágenes de la destrucción, como te decía, más de 6.200 familias afectadas. Ahí estamos viendo las consecuencias de este hospital en la ciudad de Lombok, que se vio muy afectado lamentablemente, porque son los primeros lugares donde acude la gente. Sí. Y si no hay una camilla para que te atiendan, es mucho peor. No sé si te fijaste, pero hasta los adoquines del suelo están quebrados, saltan. Claro. Es como la cerámica, es como lo primero que salta. Sí. Mira, te fijas, ahí están las imágenes, ahí y obviamente gente está ayudando y hace... Hay lugares improvisados, algunas carpas para poder atender a muchos de los heridos y los damnificados, porque como tendréis, como vimos en las imágenes, mucha gente se vio golpeada por las distintas construcciones que fueron cayendo. ¿Y cómo podría afectar esto también con los volcanes, por ejemplo? Porque Indonesia tiene 130 volcanes activos hoy en día. Es más, perdóname, y te voy a contar un poco más adelante, Monty, los excursionistas, los senderistas en realidad, que estaban a los pies del volcán, estaban haciendo su recorrido en un volcán que sigue activo y que está activo hace mucho tiempo, por lo cual la posibilidad que con un temblor, lo hemos hablado acá, Salfate, no sabemos si es el temblor el que provoca que despierte el volcán o el volcán al despertar el que provoca el movimiento telúrico. Hablábamos de las marejadas, decías tú que 7,5 es lo que se necesita para empezar a tener el tren de olas del tsunami, sí. Pero aún así las marejadas llamaron la atención y tenemos imágenes. Mira. También, a ver. Ahí estamos viendo, mira. Claro, sin ningún problema, el agua ingresó por la costa, arrastró distintas cosas y sin duda provocó una situación bastante incómoda para todos los que estaban ahí. Como decía la Monty, lo peor que le pudo haber pasado a los turistas que posiblemente ahorraron todo el año para tomarse estas vacaciones, acaba de terminar las vacaciones de invierno acá, para estar visitando un sector como este. Tal cual, y imagínate, o sea, personas que quedaron sin casa, que eso es terrible, porque no, ¿a dónde vas a volver con tu hijo? Claro, la alimentación que es básica, pero claro, en el caso de los turistas se quedaron sin conexión absoluta con sus familiares y la desesperación de vuelta de las familias de no saber de ellos. O sea, claro, el problema que siempre surge cuando estás en una nación que está rodeada por agua, como por ejemplo Japón, que uno dice, ¿cómo Japón? Así al primer mundo. Con toda la preparación que tienen y cada vez que hay un terremoto allá, pero es increíblemente más desastroso que en Chile. Bueno, el hecho de ser una isla, de estar rodeado de agua, al parecer genera una gestión problemática de una dinámica donde el mar se transforma en tu peor enemigo. Y una inestabilidad. El terremoto no es tan destructivo como un maremoto, finalmente. No, exactamente. Perdón, y súmale que en Japón hay muros de contención para enfrentar el tren de agua. Claro, la otra vez los veíamos, te pasan por arriba. Pasan por arriba. ¿Cuántos metros? Sí, pasaron igual. Ahora es jodido, porque yo estaba pensando que el sudeste asiático vivió quizá uno de los maremotos más tremendos, una de las tragedias más brutales, donde se perdió, claro, y se perdieron vidas, bueno, de muchos turistas, como recordaba Monty, o sea, como comentaba Monty recién en relación también a esto. Entonces, yo tengo la sensación de que para ellos es un recuerdo muy reciente que probablemente se rememora con este tipo de cosas de manera muy angustiante. Porque de verdad ese maremoto, tsunami fue brutal. Y esto de alguna manera, si bien no es un tsunami propiamente tal, es una salida de mar, como bien dices tú, Alfredo, que genera mucha angustia. O sea, estamos viendo además movimiento incluso de muebles y todo eso. O sea, perdóname, acá llueve y el mar entra igual en Viña, en Reñaca. Sí. Bueno, claro. Imagínate, claro. O sea... Y la gente pelotuda que le han dicho que no tome fotos, que no se acerque, sigue acercando. Y la gente de Lombok que no se acerca a grabar con el celular. Claro. No es lo que hay que hacer. No es lo que hay que hacer. Oye, pero perdona, a mí me impacta, yo sé que estamos hablando de lo distinto que no sé, las leyes para edificar, la infraestructura. No es que nosotros nos creamos ahora unos caperuzos, pero el terremoto del 2010 duró 3 minutos y medio. Y fue brutal, claro. Un 8 y tanto, y aquí bastaron 10 segundos y muertos. Yo creo que también tiene que ver con que quizás no se realizan otro tipo de construcciones como para no matar este encanto natural que tiene el país finalmente. O sea, si tú pones un edificio de concreto como los que se hacen acá en una isla como esa, probablemente el atractivo turístico no sea el mismo. Entonces, es súper irresponsable igual, o sea, es como difícil la decisión. Y que eso pesa al final, claro. Ese es el problema. Ahora, si tú llevas el ejemplo para México, también lo hablamos, que es donde no se respetan las leyes de construcción,
que obvio empezaron a pasarle, digamos, la cuenta a todas aquellas empresas constructoras o municipios que le dieron el visto bueno, edificios que se vinieron abajo con el terremoto en México. Claro. Entonces, ¿saben qué? Chile es el país más sísmico del mundo, eso no hay duda. Pero también, o sea, para que se entienda, dicho sea de paso, es el mejor lugar del mundo donde podría tocarte un terremoto, porque lo que hay que lamentar es mucho menos que en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, fíjate que tomando en cuenta lo que dice la Cami, a raíz justamente del desastre del 2010, Chile ha tenido que repensar sus leyes de construcción en relación al tsunami. Sí. Y repensarlo muchísimo. Ese es el problema. Y también, y no le damos la suerte entre gitanos, lamentablemente aquí, por razones económicas, se ha construido en lugares donde el terreno no es el óptimo para un tsunami ni para un terremoto. Claro, porque tiene bonita vista. Porque tiene bonita vista. Y se ha hecho. Exactamente. Se cayó el edificio, fue producto y se ha discutido también en relación a ciertos lugares de La Serena. O sea, de verdad tampoco hemos sido muy respetuosos y muchas veces por intereses puramente económicos. Exactamente. Bueno, depende del lugar. Yo recuerdo que en Santiago hay un par de edificios que están en construcción. No se han fijado que hacen como un piso por semana y de repente aparece un edificio de 15 pisos de la nada. Es impresionante. Hay un par en algunas comunas por ahí que los tienen detenidos porque no están cumpliendo con las leyes de edificación y hay problemas porque, claro, se venden en verde, la gente los compra y cuando ya está casi te dicen no damos el permiso porque esto no cumple con la normativa que se exige. Oye, es verdad, con el terremoto del 2010 salió a la luz muchos problemas que eran edificios con daños estructurales. Brutales. En Ñuñoa, perdón. Claro, y la gente que había comprado recién edificios nuevos. Sí, brutales. Y de repente dicen, ¿sabe que usted no puede volver a su casa? ¿Hasta cuándo? No, nunca. ¿Pero cómo? Pero si lo compré, y ahí las demandas que había. No, claro, yo no sé. Sí, por eso te digo que yo creo súper importante lo que dice la Cami, porque de alguna manera, y lamentablemente, en Chile las condiciones, el conocimiento existe. O sea, lo que quiero decir y que ahí es súper importante porque nosotros tenemos la capacidad hemos construido, de hecho hay edificios que tienen 100 años y que se mantienen incólumes. Y sin embargo, hoy día, por intereses económicos, gente que todavía está pagando sus dividendos y que no puede vivir en sus casas porque efectivamente no cumplió con reglas y eso tiene que ver exclusivamente con ambición. Exacto. Y eso es lo más grave. De todas maneras. Con ambición humana, o sea, con tratar de sacar plata sin importarte un carajo lo que le pasa al resto, hablando digamos. Son quitados, aquí hay personas que dicen ¿cuánto vale la firma de un alcalde, por ejemplo? Tal cual. Que si yo hago así, pueden construir algo a la rápida y a mí me llega un recorte. Entonces, por eso te digo, yo creo que es brutal porque justamente a raíz de lo que plantea la Cami, es impresionante como nosotros tenemos el conocimiento, lo hemos demostrado, somos de hecho el nivel de ingeniería, arquitectura que hay en Chile es increíble, y sin embargo, para construir para nosotros mismos, hemos pasado a llevar esas normas por ambición. Un poquito truculento, la plusvalía, todo lo que ya sabemos, lo que van valorando también. Es como para pensarlo. ¿Para qué los vamos a nombrar si todos sabemos quiénes son? No hay que ser muy inteligente para cosa de pasearse nomás. Pasearse por algunas comunas y se dar cuenta al tiro. Repito, 6.200 familias afectadas, 16 muertos, más de 300 heridos, vimos las marejadas, vimos el nivel de destrucción, pero esto, lo que voy a decir ahora, es lo que más preocupa a las autoridades. ¿Qué cosa? Porque hay problemas más grandes, Camila. Veamos el titular, mira. A ver, veamos. Dice, más de 689 montañeros atrapados por el terremoto en la isla indonesia de Lombok. Como les dije anteriormente, queda a 140 kilómetros al sudoreste de la paradisíaca isla de Bali, que es la más conocida, porque de acá hay una idea. El sureste, sí. Exactamente, y ahí estamos viendo la imagen, mira, hay un volcán y un monte, hay distintos senderos turísticos para que los fanáticos del trekking y todos puedan ir a realizar este tipo de ejercicio. Tomemos en cuenta que era día domingo, era un día ideal para la gente que le gusta salir a hacer un paseo, que no se quiere quedar en la casa. Ideal para ir a recorrer, repito, 689 montañeros senderistas atrapados. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo distintos extranjeros principalmente, distintos desprendimientos de terreno y avalanchas de roca. Inevitablemente, después de que hay un movimiento de oro, por más de que sean 10 segundos, fue lo suficiente como para que se desprendiera gran parte de las laderas de este volcán y de este monte, y además provocando que las autoridades posteriormente a esto tuvieran que cerrar los senderos para que no pudieran seguir la gente transitando por ahí. Esto queda exactamente en el monte Rinjani, lo leo de textual porque no me lo voy a aprender jamás. A unos 80 kilómetros de Lombok, de la playa donde fue el epicentro que veíamos anteriormente. Vimos el mapa anteriormente, ¿no? Sí. Del monte, sí, ya lo vimos. El monte es un volcán activo, tiene 3.700 metros de altura y es muy popular entre los aficionados al senderismo porque es un paseo turístico ideal para si andas visitando la zona. Claro, paradero obligado para los turistas. Exactamente, y a mucha gente a la que estaba ahí, los que están hoy día atrapados, les tocó estar
vivir el terremoto en el peor lugar, en estos senderos y a los pies de este volcán. Como decíamos anteriormente, Miedo. un volcán que está activo pero que no sabe si este movimiento telúrico o terremoto lo va a reactivar o el mismo volcán provoca el Fue que lo movimiento activó, el telúrico. sismo. Veamos el momento de lo que ¿Lo ocurrió. tiene? Pero maestro, tenemos todos... Qué impresionante. ¿Quiénes somos? Mira. Qué rapidez. Increíble. Ahí está, mira, ahí estamos viendo, ahí te das cuenta cómo está la gente agolpada, Mira. tiene sus carpas Y las grietas, ¿ah? y las grietas que se van provocando. Mira, la situación es como- ahí estáis viendo cómo se provocan las avalanchas, Me Camila. muero, no. ¿Qué hacís ahí? Es que es terrible, porque por lo menos acá en Chile, uno si está en la costa, sabe que hay que correr hacia el cerro y arrancar, Claro. y de alguna forma uno se podría proteger. Pero en lugares así, ¿para dónde arrancáis? No Si estáis rodeado de agua. Muy difícil arrancar de un volcán. El cerro de un volcán. Claro, la No, única opción. no vaya al volcán, no vaya al agua, Entonces, ¿qué es donde es está? aún más Claro, angustiante. es muy heavy. Súmale que la gracia de hacer este tipo de recorrido es que se está enfrentando a la naturaleza. No es un lugar que es un lugar que tiene que tener ciertas condiciones que sean un poco hostiles para que tú puedas vivir la experiencia. Y precarias también, Precaria y la extremas. experiencia como de la parte extrema. Además, yo tengo la sensación, fíjate, porque la imagen que estamos viendo, hay grietas que se empiezan a formar Sí. en la tierra. Sí. Yo creo que debe ser aterrador que se empiece a abrir la tierra debajo tuyo, así sea una grieta chiquitita, yo creo que debe ser muy angustiante. A mí nunca me ha tocado ver. No, a mí tampoco, pero es que estaba viendo ahí como los tipos iban corriendo y como la grieta le iba riendo. Terrible, pues, imagínate. Qué horroroso. Porque po. ¿qué es lo que te sostiene? El suelo, digamos. Claro. Se empieza a romper. Yo Mira, en sí, Concepción mira. vi, pero no vi cómo se Si formaba. te fijáis en la imagen, ellos están en un campamento. En todo este tipo de lugares tienen algunas zonas donde pueden Claro. acampar para que en el fondo de ahí puedan seguir subiendo el cerro y después tengan un lugar donde volver en el caso que te quieras quedar. Claro. No, Oye, pero realmente es muy angustiante. es heavy, sí, como ver que se está abriendo el camino, se está abriendo la tierra literal. Hemos visto grietas aquí impactantes que Sí, en realidad sí. tú veís para abajo una cuestión, pero no O sea, te piensa en los socavones, que es otra cosa, Por ejemplo. pero que es un fenómeno que de verdad da mucho miedo porque es como que lo que dice Juan Andrés, o sea, que el piso, que es lo que se te abra. sostiene, se abra. Psicológicamente, sí. Psicológicamente es muy angustiante. Además, recordemos cuando veíamos lo que pasaba en el Kilauea, en Hawái. Sí, en Hawái. ¿Te acordás que el volcán provocó las grietas? Claro. Grietas muy similares a las que estamos viendo en este momento. Los caminos de lava que se hacían. Claro, era tienes toda la razón. impresionante. Entonces, por eso digo, no sabía hasta dónde pueda llegar. Por suerte, las autoridades del sector de Indonesia han hecho su trabajo. Hay ya 184 rescatistas, entre los que van policías, médicos, toda la gente que quiera prestar ayuda para tratar de sacar estos más de 680 senderistas, turistas extranjeros que se encuentran allá. Oye, ¿y existe también un plan de contingencia internacional, países que puedan ayudar en este tipo de catástrofes, por ejemplo? Yo recuerdo que en el 2004, cuando ocurrió como en la película Imposible, hartos países mandaron ayuda y trataron de ir a desestresar Sí. la zona. Sí. Sí, toda También la siento razón. que hace 14 años atrás era como que nos impactaba más. Siento que hoy día estamos todos mucho más preparados y una cultura más grande. Y a pesar de que hay 6.200 familias que se quedaron sin su casa, más de 300 heridos, 16 muertos, no ha sido considerado tan grave aún la situación. ¿En serio? Pero ojo, pero el terremoto en estas cosas es apenas el primer capítulo de esta historia trágica. Porque todas estas personas que están perdidas, gente que se quedó sin casa, ahora volver a levantarse son meses y años para qué volver pena. a quedar como eran anteriormente antes del día domingo recién pasado. Exactamente. O sea, esto, Exactamente. digamos, no ha terminado. El terremoto sigue, digamos, su escalada O sea, de piensa- desgracia por No, mucho es tiempo tremendo. más. O sea, piensa que en Chile todavía no se ha recuperado 100% No. miles de zonas del terremoto del 2010. O sea, 8 años claro. Sí, en Ya han pasado Iloca, 8 años, claro. O sea, por favor, en todavía Tintal, Chile, que está Chaco. acostumbrado a esto, que de alguna manera tenemos una serie de leyes y de políticas para la reconstrucción, no se ha cumplido con la reconstrucción total del país. Y lo tremendo de esto es que además de personas que estén, por ejemplo, desaparecidas o personas que estén atrapadas en algún lugar, y el comentario que no sea pesimista, o sea, también la esperanza de encontrarlos con vida cada día va disminuyendo. Sabemos que la falta de agua, eso ya es algo que es vital, que se necesita. De todas maneras. Puedes dejar de comer, pero Carrera no puedes contra dejar reloj. de tomar líquido, claro, y es como, chuta, se Es nos que, está... tú dices, Camila, ¿por qué pasa si hay alguien herido en estos momentos? Y estás diciendo, ojalá vengan para acá a No, yo rescatarme. pienso en niños, en personas Claro. adultos mayores, mujeres embarazadas. Duró 10 segundos, pero hubo 100 réplicas. Desde las 6:45 de la mañana, que fue el 6,4 Richter, hasta las horas que estamos hoy. Tenemos la cuña, algunos de los que estaban a los pies del volcán. Ya. Escuchemos lo que dijeron. We went into the volcano and the crater, and then there were a lot of rocks falling, but that's okay. We are all fine. We are not frightening because we go with the guy. He's a good guy.
Yeah, so they finish everything. They check the way that safe or not. When it's safe, they take us back here. Te das cuenta que todos pensaban que tenía que ver con una erupción volcánica. Sí. Por suerte ya lograron sacar a casi toda la gente que se encontraba en el sector. Como te das cuenta, eran, por suerte, como son senderistas, gente que tiene cierta preparación y de alguna manera sabe para dónde tiene que, no sé si arrancar, pero cómo sobrevivir. Me hizo acordar del profesor, el entrenador con los niños de Tailandia. Que Estaba pensando lo mismo. ¿Sí o no? Sí, que tú tienes que estar igualmente fría, decidir, ser un buen estratega, de alguna manera igual tienes gente a tu cargo, entonces eso es primordial. Y piensa también que a lo mejor muchos turistas jamás en su vida han vivido un terremoto, o sea, no está dentro de su lenguaje. Y también para la misma gente que vive en ese país, es como sentir estas réplicas y tener de repente la sensación de que puede venir algo aún peor. O sea, vivir con ese miedo durante, no sé, los próximos 7 o 10 días de que cualquier cosa puede venirse por dos. Además que la gente tiende a pensar que las réplicas pueden ser mucho menores y una réplica puede tener que sea muy similar. La gente hoy día ya sabemos que una réplica puede ser tremendamente similar al terremoto inicial. Entonces, en ese sentido es muy complicado. Pero fíjate que es interesante porque de alguna manera parece ser que quizás el conocimiento o el ser también países muy turísticos hace que los guías y las personas a cargo de grupos tengan una habilidad particular. Porque está el caso que tú mencionabas, Cami. Y aquí claramente uno de los turistas decía, si no hubiera sido por este buen chico, este buen guía, que nos llevó, que nos trajo a todos a los 27 de vuelta. O sea, hay una expertise que probablemente también habla de que ellos están acostumbrados no a este tipo de cosas, sino que hacerse cargo de un grupo y ser responsable a la hora. Súmale que en la zona se deben registrar alrededor de unos 7.000 temblores al año. O sea, es gente que tiene cierta cultura sísmica y tiene que estar preparada, sobre todo está ahí a cargo de gente, de turistas, para una situación de este tipo. El último movimiento de este tipo fue en enero de este año, que también fue un 6,4 en la zona de Java. Sí. A lo mejor no recuerdo, habíamos comentado mucho en el verano acá, a lo mejor se nos pasó. No me acuerdo tampoco. Pero es una zona que está acostumbrada. Y además súmale que está dentro ¿Pero el nivel de catástrofe también fue como el de ahora? Porque no. Ya, pues esa es la diferencia. Claro, lo que pasa es que también tuvo más marejada en esa ocasión, Camila, más que destrucción como la que vimos anteriormente. Además súmale que esto está dentro del anillo de fuego volcánico en la zona del Pacífico. La famosa película Krakatoa al este de Java. Exacto. Un clásico. Lo que también provoca cierto susto en muchas de las autoridades. Como te decía, 6.200 familias afectadas, 16 muertos y más de 300 heridos. Por suerte, la gente que está a los pies del volcán y de este paseo sendero pudo salir y contarlo con vida. Sí, menos mal. Oigan, escúchenme, en momento de una pausa comercial. Ya estamos de regreso en un par de minutos. Volvemos con Así Somos. ¡Ya estamos de regreso! Oigan, Monty, te queremos dar las gracias. Se nos terminó el programa. ¡Qué rápido! ¿Todo bien? ¿Lo pasaste bien? ¿Todo en orden? No, nada, que ahora bailar. Ahora bailar. Pegadísimo. Pero se da ahí jugado. Oye, Monty, nos vamos a dejar a todo el público muy bien acompañados porque a continuación nosotros presentamos un adelanto espectacular de Expediente S. Juan Andrés. ¿Qué, mi amiga? Nos vamos hoy día con Ricky Alves. La Tortuga Ninja. ¿Qué hace? Increíble. La versión de 1990 dirigida por Steve Barron y la del 2014, querido amigo. Mala, pero entretenida. O sea, hay que igual no marearse. Absolutamente. El comparativo de ambas Tortugas Ninja. Tenemos el show exclusivo Alamed Aikiamed. Película turca. ¿Qué es la versión del bebé de Rose? ¡No! Turquía. Polanski turco. Conexión privada Harless también. No. Es demoníaca. Hoy día nos vamos con todo con el diablo. No, caché. Oye, no es satánico. ¿Para cuándo? Para ahora en Expediente S. Ahí están todos. Que tengan todos una increíble semana, Monty. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que les vaya increíble. Muchas gracias. Nos vemos mañana.